Hola, buenos días. Un segundo video para presentar los retos de la democratización y del desarrollo en América Latina desde 1945. La última vez estábamos hablando del paso de tradiciones autoritarias a la democracia, hablando sobre todo de estas tradiciones autoritarias que dificultaban claramente la democratización. Evocábamos más precisamente la, la tradición de dictaduras con el caso especial de lo que llamamos el populismo. Y ahora vamos a evocar el enfrentamiento en el contexto de la Guerra Fría de dictaduras militares que se oponen a movimientos revolucionarios. En efecto, regímenes marxistas diversos se establecen en el continente, en América Latina, son muy diferentes los unos de los otros. En 1959 se instala en Cuba un régimen de partido único, que más o menos sigue el modelo de la Unión Soviética, de las democracias populares de Europa del Este. A nivel económico, pues establece una planificación, se presenta también como una democracia directa basada en comités de defensa de la revolución, pero bueno, en realidad toda forma de oposición está reprimida. Y muchos opositores tienen que exiliarse a Estados Unidos y vivían entonces en Miami y cerca. Pues aquí tenemos entonces una dictadura de partido único, más o menos como en el bloque soviético. En cambio, en Chile, con la llegada a la presidencia de Salvador Allende, tenemos un gobierno elegido a través de elecciones democráticas y que quiere cambiar la situación por reformas, por leyes votadas por el Parlamento. Así que tenemos un sistema totalmente diferente. Y tenemos también otro caso interesante, un caso un poco mixto en Nicaragua. En Nicaragua, un movimiento marxista, un movimiento que se llama los sandinistas, logran derrocar la familia Somoza, que es una familia de dictadores que dirigen el país entre 1932 hasta 1979. Y llega al poder entonces Daniel Ortega y sus sandinistas. Y en Nicaragua tenemos un sistema original, ya que se trata de un sistema con pluralismo político, es decir, que no se prohíben los otros partidos, con nacionalizaciones, con reforma agraria. Bueno, así que aquí no tenemos un sistema totalitario. Frente a estos movimientos, frente a estos regímenes marxistas, los Estados Unidos van a reaccionar con bloqueo económico, van a ayudar a los militares que quieren oponerse a estos regímenes, hasta van a financiar guerrillas como la Contra en Nicaragua, y va a ayudar, la CIA y los Estados Unidos van a ayudar a las dictaduras militares, que parecen una buena garantía contra la difusión, el desarrollo de estos movimientos marxistas a través del continente. Ya existen dictaduras más antiguas, como por ejemplo en Paraguay, Alfredo Stroessner, que llegó al poder dando un golpe de Estado en 1954 y lo pierde en 1989 por otro golpe de Estado. Es un hombre que, por supuesto, da garantías de anticomunismo y por eso es uno de los regímenes que los Estados Unidos apoyan. Estas dictaduras las encontramos aquí en el mapa que vemos. Ya hemos evocado Paraguay. Existe también la dictadura a partir de 1971 y de un golpe de Estado, la dictadura de Hugo Banzer en Bolivia,
En Chile, Augusto Pinochet, ya lo vimos, derroca a Salvador Allende en 1973. En Brasil, Emilio Garrastazu Médici da un golpe de Estado en 1964. En Uruguay tenemos también a partir de 1973 una dictadura, como en Argentina con una junta militar a partir de 1976. Muchos de estos golpes de Estado se hacen para evitar el avance electoral de la izquierda o porque se considera que el poder establecido no tiene la fuerza o no tiene la cohesión necesaria para oponerse al avance comunista. Y estas dictaduras van a colaborar con la CIA y van a colaborar entre ellas en el marco de lo que llamamos el Plan Cóndor o también Operación Cóndor, una operación establecida en 1975. Se trata de una organización clandestina internacional, pues, que reúne los países que vemos aquí en el mapa, en verde oscuro, verde claro y azul, en cuanto a la participación de la CIA, y se trata de luchar contra la presencia comunista de forma concreta. Se trata de luchar, se trata de trabajar juntos para eliminar la oposición política. Entonces los estados se ayudan entre sí para eliminar su oposición, hasta en el caso del exilio de los opositores en otro país del continente. Pues entonces, por ejemplo, si no sé, un opositor argentino se instala en Bolivia, pues el régimen de Banzer podrá hacer lo necesario para devolver este opositor a las fuerzas argentinas, o lo puede también encarcelar o hasta eliminar. Este sistema, efectivamente, concretamente, habría provocado la muerte de 50.000 personas, habría hecho algo como 50.000 desaparecidos y un total de 400.000 presos. Así que es una operación de una amplitud bastante impresionante y que se realiza, pues, en el contexto de la Guerra Fría en el continente y de una lucha entre regímenes comunistas muy diferentes, pero sin embargo marxistas, que quieren, pues, difundir la revolución frente entonces a regímenes anticomunistas que están listos para lo que sea, para parar el desarrollo de la presencia comunista y de la influencia comunista en el continente. Debemos admitir que no se trata de un contexto muy favorable a una democratización, porque, bueno, por un lado, los revolucionarios quieren ir más allá de una democracia liberal, mientras que las dictaduras, pues, están, como decía, listas para lo que sea, para eliminar las fuentes de desorden, las fuentes de caos, de revolución que podrían existir. Y están listos para la violencia máxima si es necesario. En cuanto a los Estados Unidos, prefieren las democracias, pero están listos para apoyar a las dictaduras si estas permiten eliminar el peligro comunista, que parece el peligro más importante de todos. Para dar ejemplos concretos de estos golpes de Estado militares que se hacen en los años 60, podemos tomar el ejemplo argentino, que es un ejemplo interesante porque ya hemos evocado a Argentina, y vamos a hablar otra vez de un personaje que también ya vimos en la video precedente. Se trata de Juan Perón. Juan Perón, ya lo sabéis, fue presidente de Argentina entre 1946 y 1955, con el apoyo de su primera esposa, María Eva Duarte de Perón, conocida como Evita, que se murió cuando su marido era presidente. Un golpe de Estado derrocó a Perón en 1955, por eso se exilió, y en los años 70 vuelve del exilio
tiene muchos partidarios en el país y vuelve del exilio con una segunda esposa que se llama María Estela Martínez de Perón y que la gente llama Isabelita, porque fue una bailarina exótica y su nombre como bailarina era Isabel Gómez. La pareja se presenta a las elecciones presidenciales de 1973 y fueron elegidos. Entonces Juan Perón se vuelve presidente, mientras que su esposa se vuelve vicepresidenta. Y cuando Perón muere en 1974, lógicamente, por la Constitución, la vicepresidenta se vuelve entonces presidenta. Y el problema es que aparece al Departamento de Estado de Estados Unidos, aparece también a los militares argentinos como una mujer que faltaba de experiencia política, que no tenía la capacidad de su marido, que no tenía la experiencia de su marido y por eso no tenía la capacidad de oponerse a las divisiones que existían dentro del partido justicialista, es decir, el partido peronista, divisiones muy fuertes, con una derecha del partido muy a la derecha y una izquierda, bueno, bastante a la izquierda. Entonces había tensiones fuertes en el partido y además existían guerrillas marxistas en el país. Y bueno, los militares, como decía, así como el gobierno de Estados Unidos, no la considera una garantía suficiente de orden y de cohesión en el país. Y por eso, una junta militar da un golpe de Estado en 1976 y toma el poder. Vemos aquí una fotografía donde se proclama esta toma del poder y estos militares, este grupo de militares, porque eso es una junta, este grupo de militares designó al general Videla como presidente de la República Argentina. Aquí lo tenemos, se trata del general Jorge Rafael Videla. Este golpe de Estado fue un golpe muy violento. La Junta efectivamente disuelve el Congreso, decreta la ley marcial, la censura de prensa. Un año después del golpe de Estado ya se ha ejecutado a unas 6.000 personas, se encarcelaron también a 15.000 personas y hay también muchos desaparecidos, algo como 9.000, quizás 20.000 desaparecidos, y por eso aparece un movimiento de oposición bastante original que se llama las Madres de Plaza de Mayo. Las madres, pues porque son efectivamente madres de desaparecidos. Plaza de Mayo, pues es el lugar donde se reúnen cada jueves, es lo que vemos en la fotografía, estamos en la Plaza de Mayo. ¿Y por qué reunirse en la Plaza de Mayo? Pues porque en el fondo vemos a un edificio que se llama la Casa Rosada y que es el Palacio Presidencial. ¿Qué hacen estas mujeres cada jueves, a partir de 1977, con un pañuelo blanco, que es un símbolo de su estatuto de madres que buscan a sus hijos, que buscan a un miembro de su familia? Pues estas mujeres giran, caminan en la plaza, hacen una forma de ronda, porque con la ley marcial está prohibido manifestarse. Y entonces, caminando de esta forma, pues no se manifiestan, legalmente no se manifiestan, están caminando en la plaza. Es un monumento, es un movimiento que ilustra protestas que intentan hacerse oír y, bueno, ilustran también claramente el carácter poco popular de un golpe de Estado que fue muy violento y muy represivo. Por eso la Junta
intentó de diferentes formas ganar popularidad. Lo hicieron utilizando la Copa Mundial de Fútbol de 1978, que había sido prevista antes del golpe de Estado. Y lo que pasó es que el equipo argentino ganó la Copa Mundial de Fútbol y provocó una alegría popular importante y mejoró entonces la imagen de la dictadura. Por eso en la fotografía que vemos aquí, el general Videla está saludando muy sonriente al equipo nacional. Pero eso no fue suficiente y por eso la Junta organizó algo que era un viejo sueño en argentino, la recuperación de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son islas que Argentina considera como suyas, pero islas que los británicos llaman Falklands y que esos mismos británicos pues ocupan. Y en 1982, entonces, el ejército argentino invade y ocupa las Islas Malvinas, provocando una verdadera euforia popular. Eso es verdad. La Junta pensaba ganar con poco riesgo, porque considera que las Malvinas son islas muy remotas para el Reino Unido, que entonces Londres no iba a hacer nada, pero se equivocaron. Los militares argentinos se equivocaron. En efecto, la primera ministra es Margaret Thatcher, llamada la Dama de Hierro. Además, ella también se encuentra en una situación difícil en el ámbito de la popularidad. Elecciones se acercan. Bueno, la situación no es muy buena para ella. Por eso decide, pues ella no tiene el carácter que le permita aceptar este golpe de fuerza y además tiene un motivo político, entonces envía fuerzas militares, envía una flota de guerra hasta las Islas Malvinas, bueno, que tardaron algo como un mes en llegar. Vemos aquí algunas portadas argentinas que expresan la situación y cómo los argentinos la viven. Pues el periódico Gente evoca la situación de guerra, habla de un ataque inglés y de un contraataque argentino, pues presenta entonces la invasión argentina como una respuesta a un ataque, lo que es falso. Y vemos también la portada de otro periódico que presenta, que denuncia e insulta a la primera ministra británica, presentada como pues pirata, bruja, asesina, culpable, lo que sea. Pues tenemos un ambiente, una situación bastante sorprendente, una situación en la que Argentina llama a su ayuda a los Estados Unidos. Efectivamente piden el funcionamiento del Pacto de Río, porque bueno, Argentina firmó con Estados Unidos y los otros países de América Latina el Tratado de Río, que es una alianza defensiva, y esperaba pues recibir la ayuda de Estados Unidos, pero Estados Unidos respondió que como Argentina había atacado, pues no podía esperar el respaldo de los otros países de América Latina, que el tratado solo funciona en caso de ataque por otro país. La guerra efectivamente pasa alrededor de las Islas Malvinas. Tenemos aquí un mapa que presenta el balance de las fuerzas, con las fuerzas argentinas y las fuerzas británicas. Bueno, el número de soldados, de aviones y barcos no corresponde con las fuerzas presentes efectivamente en las islas. Es el balance global entre los dos países, pero las pérdidas que vemos debajo sí corresponden con lo que pasó en Malvinas, pues los argentinos perdieron unos 649 hombres,
la mitad por el hundimiento de un crucero, de un barco de guerra argentino por un submarino nuclear británico. Notamos que los británicos pierden también, tienen bajas también. Los argentinos pierden aviones, muchos aviones, 60. Los británicos mucho menos, pero se nota que los británicos pierden más barcos, 7 barcos. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, los argentinos poseen aviones franceses, Super Étendard, y también han comprado a Francia misiles destinados a destruir los barcos que se llaman misiles Exocet. Y bueno, con la ayuda de algunos ingenieros franceses que estaban, entre comillas, de vacaciones en Argentina, pudieran utilizar juntos estos dos elementos, estas dos armas, y bueno, el efecto en la flota británica, el efecto fue devastador. ¿Cómo lo vamos a ver? Ya están preparados para un nuevo ataque con misiles Exocet. A unos 60 kilómetros de la flota británica, los Super Étendard detectan varios ecos en sus radares. Eligen los más grandes y mientras toman altura de lanzamiento, los datos son transmitidos a sus misiles de manera automática. Una vez en vuelo, el misil es autónomo. Ya tiene los datos del objetivo cargados en su memoria y se dirige a casi el doble de la velocidad del sonido a escasos metros del agua. Nuevamente los británicos lanzan una alerta de combate. Los navíos ordenan despegar helicópteros con equipos para señuelos antimisil. Uno de los Exocet impacta en el buque e inmediatamente se desata un incendio que destruye elementos vitales para la operación anfibia que se desarrolla en San Carlos. El buque es abandonado y se hunde unos días después. Si bien el daño infligido sobre la flota británica era considerable, cada vez la resistencia argentina estaba más doblegada en las islas. Como el video lo dice, al final, a pesar de estos esfuerzos, los argentinos no logran impedir la invasión de las islas por las tropas británicas. Efectivamente, al fin y al cabo, es una victoria para los británicos. Los argentinos tienen que abandonar las islas y hay que precisar que los generales van a perder el poder por esta derrota, porque claro, una dictadura militar que pierde una guerra se encuentra en una situación política muy, muy débil. Es interesante saber que los británicos enviaron tropas de élite en las islas y que entonces los jóvenes argentinos del servicio militar no podían hacer nada frente a tropas como estas. Aquí son las tropas nepalíes del ejército británico. Pues entonces una operación que parecía sin riesgo para la dictadura y que al fin y al cabo fue un fracaso total. Galtieri pues tuvo que jefe de la Junta desde 1981 tuvo que dimitir y la verdad es que los partidos políticos exigieron elecciones que en 1983 dan un triunfo a Raúl Alfonsín, presidente civil. Entonces la Junta militar pierde el poder. Podríamos acabar con este tema de las Malvinas y de la dictadura militar en Argentina con esta caricatura, que es un buen ejemplo
de los documentos que podríamos analizar en un tema de examen. Es una caricatura de 2012, pero que evoca lo que pasó en 1982. Estamos aquí en islas que tienen la forma de las Islas Malvinas y el panel lo confirma, se trata de las Malvinas, rebautizadas Falklands, entonces como los británicos las llaman. En estas islas vemos a un hombre vestido como un guardia de la reina británica, con un uniforme rojo y con un gorro de piel de oso, pero este guardia lleva elementos que hacen pensar en un pirata. Perdió una pierna, una mano, un ojo. Bueno, son elementos que tradicionalmente permiten representar a piratas, y además en su gorro lleva pues el símbolo que está en la bandera de los piratas, una calavera y aquí dos espadas cruzadas, dos sables cruzados. ¿Por qué pirata? Pues porque del punto de vista de los argentinos, los británicos se apoderaron de las Islas Malvinas, robaron las Islas Malvinas a su legítimo propietario. Y tenemos una confirmación del punto de vista argentino con el cielo, porque el cielo corresponde con la bandera argentina, con sus dos colores, azul y blanco, y con un símbolo, el sol, un sol que parece muy enfadado contra el británico, lo que es lógico. Para acabar el video, podemos también evocar otro caso de golpe de Estado, un golpe de Estado que pasó en Bolivia. Es un golpe de Estado del coronel Hugo Banzer en 1971. Lo interesante es que pone fin al poder de otro militar, el general Torres, un militar reformista. Entonces, a lo mejor parecía demasiado blando. Banzer pues declara el estado de sitio, más o menos un estado de urgencia, pues da el poder al ejército, prohíbe los partidos de izquierda, cierra las universidades, empieza también una represión y se considera que unos 35.000 bolivianos fueron víctimas de esa represión por Hugo Banzer. Entonces, otro ejemplo de cómo la Guerra Fría dificulta la democratización, ya que esta lucha ideológica favorece a golpes de Estado militares, favorece también a la intervención de Estados Unidos a favor de dictaduras, porque, pues, como lo decía el presidente Kennedy, prefiere una democracia a una dictadura, pero prefiere mucho la dictadura militar al comunismo. Por eso podemos pensar que el fin de la Guerra Fría podría favorecer el paso a la democracia. Y bueno, más o menos es lo que se produjo y lo que veremos en otro video. Pero se acabó la mesa por hoy. Gracias.